Primero quiero explicar algunas cosas, como diría Neruda. Trataremos en lo posible, en un espacio reducido, de hacer algo que es casi, no solamente arriesgado, sino que hay algo casi presuntuoso, intentar tocar dos personalidades gigantescas, como son Bolívar, como son Martí, pero lo vamos a tratar de hacer desde una perspectiva más o menos precisa, que es la de la idea de la unidad de América, que vamos a tratar de seguir según un plan cronológico, cómo va apareciendo en nuestra América, cómo está presente en estas dos grandes personalidades, bueno, y las tareas que nos dejan a nosotros en esta materia. En primer lugar, quisiera recordar algo, así, casi por la vía anecdótica. En el diario de viaje de Colón, es raro que me remonte tan lejos, pero en todo caso es algo interesante, creo, de recordar, de traer a colación. En ese diario, que fue recogido fundamentalmente por el padre de Las Casas, ese gran personaje de la historia, en algunas partes, él hace una especie de paráfrasis de lo que decía el almirante, pero en otras son palabras del almirante directamente, son palabras de Colón. Quiero recordar aquellas palabras de Colón en el primer contacto que tuvo con nuestros habitantes originarios de América. Muy brevemente, dice lo siguiente. Ya, bueno, han pasado algunas horas, estamos precisamente en el día, ha venido toda esta gente en son de paz a ver a estos personajes que llegaban del exterior, y lo cuenta así el personaje. Por favor, nos vamos a poner de acuerdo, no que descubre América. En esto acepto yo la tesis de nuestros amigos mexicanos, que el año 92, para el quinto centenario, se opusieron a esta idea del descubrimiento con toda la razón. Por favor, ¿qué descubrimiento me hablan? Si antes que llegaran los europeos, representados por Colón, bueno, había acá poblaciones, y nosotros con cierto orgullo ahora, podemos decir que en Monteverde, a 40 kilómetros de Puerto Montt, tenemos el primer poblamiento humano documentado en el continente, que hasta hace algunos años estaba documentado en América del Norte. Costó bastante, dicho sea de paso, que lo que se llamaba el paradigma Clovis, reconociera que aquí había habido, con toda la documentación, con todas las comprobaciones del caso, comprobaciones científicas, estaba datado el primer poblamiento humano del continente, es decir, reconocido como tal, en Monteverde, Chile. Pieza fundamental en este momento de la arqueología, en fin. Entonces, descubrimiento no, por favor. Encuentro de cultura, como dijeron los mexicanos, es decir, con los dos elementos semánticos que están en juego allí. Puede ser el contacto pacífico, el contacto simplemente, el encuentro con un amigo, en fin, lo saludo, o bien puede ser el encuentro con un sentido bélico, con un sentido de oposición. Los encuentros en la frontera, en fin, etcétera, algún encuentro deportivo, en fin. De modo tal que hablaremos, si alguna vez tenemos que hablar en esta tarde, hablaremos de encuentro de culturas como primera medida, tratando en lo posible también de señalar todos aquellos elementos al pasar que realmente signan nuestra historia, porque hasta el nombre de nuestro continente es un nombre con complicaciones. Y nuestra América, como la tituló José Martí, nuestra América, bueno, ha sido objeto de muchos nombres también.
hemos aceptado finalmente el término América Latina, está en la bibliografía internacional con todas las imprecisiones que ello significa. Es decir, ¿por qué latina? En virtud de que si hay idiomas originarios que no son originarios del latín, si hay presencia de lenguas dentro de América que no son de origen neolatino, aunque aún siendo europeas, entonces, por esas razones, ya, aparte de que el nombre sea discutido, ¿sí? ¿Por qué América? ¿Por qué se le asignó a este personaje que, bueno, hizo la descripción científica, Américo Vespucci? ¿Por qué? ¿En razón de qué? Por esa documentación creada en Estrasburgo, en la abadía de Estrasburgo, en la abadía, perdón, de Saint-Dié de Estrasburgo, en que el mapa se hace por primera vez, la carta geográfica, y se pone el nombre de América, bautizándonos ellos finalmente. Bueno, pero en fin, dejemos eso y pasemos de inmediato a algo que me interesa conversar previamente, que son antecedentes a estas dos grandes personalidades en esto de las ideas de una unidad de Latinoamérica, de nuestra América, en fin, aceptemos Latinoamérica por mientras, nuestra América, por favor, en homenaje a Martí. ¿Qué antecedentes tenemos? Reconozcámoslos un poco porque hay cosas que están olvidadas y que están injustamente olvidadas. Quisiera que retornáramos a un personaje que sufrió un primer exilio de intelectuales en el continente, que fue el exilio de los jesuitas, es decir, la expulsión de los jesuitas por la corona española, sacó de nuestros territorios, de los territorios de nuestra América, a individuos que van a tener una representatividad en lo científico, como Clavijero de México, como nuestro, perdón, estoy hablando como chileno en este momento con el debido respeto, nuestro Abate Molina, pero también el sesgo obligado del que entró en política. Y este personaje que me interesa traer esta noche aquí frente a ustedes es un arequipeño, un jesuita arequipeño, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, el cual es el autor del, a mi entender, no, perdón, al entender de los más entendidos que yo, de los más competentes, el primer documento de la independencia de nuestra América, el primer llamado objetivo escrito. Este documento que él lo redactó como una carta dirigida a los españoles de América, por lo menos así fue como lo recogió después Miranda, es un documento en el cual está planteada no solamente nuestra idea de independencia, sino al mismo tiempo esta asociación con la idea de la unidad de América. Por favor. Ustedes me van a permitir que utilice este medio para poder trabajar con más los textos, con más precisión. Aquí hay dos ideas que van a ser básicas dentro de todo el proceso independentista. El proceso juntista va a utilizar estas argumentaciones como elementos básicos. En primer lugar, esta idea de que hay un gobierno que está demasiado distante, muchas leguas distantes, y por lo tanto no puede funcionar bien. Tenemos necesidad de un gobierno que esté entre nosotros. Bueno, eso en primer lugar. Y enseguida, segundo párrafo, no hay ya pretexto para excusar nuestra apatía si sufrimos más largo tiempo las vejaciones. Si nos destruyen, se dirá con razón que nuestra cobardía las merece. Nuestros descendientes nos llenarán de imprecaciones amargas cuando, mordiendo el freno de la esclavitud que habrán heredado, se acordaren del momento en que para ser libres no era menester sino quererlo. Este momento ha llegado, acojámosle con todos los sentimientos de una preciosa actitud y por pocos esfuerzos que hagamos, la sabia libertad, don precioso del cielo, acompañada de todas las virtudes y seguida de la prosperidad, comenzará su reino en el nuevo mundo
y la tiranía será inmediatamente exterminada. Bien, gobierno entre nosotros, independencia, es decir, terminemos con el imperio, con el dominio, con la dominación imperial, y además, bueno, la aparición de esta oscilación, nuevo mundo para designar nuestras tierras. Este problema de nomenclatura es clásico. Bien, este es entonces un documento que tendrá la virtud, por X azares del destino, a la muerte de este hombre, y muy importante, esto lo redactó exactamente en 1792, es decir, en el aniversario, en el tercer centenario del encuentro de culturas. Bien, pasó a las manos de un personaje arrobador dentro de la historia, de nuestra historia, que es Francisco de Miranda. Él publicó esto, lo hizo publicar incluso en versión francesa, primeramente, le puso, por razones de seguridad en esa época, eran bastante complejos los problemas de seguridad, ya veremos algunos en el correr de nuestra conversación, le puso un pie de imprenta en Filadelfia, Estados Unidos, a pesar que estaba publicado en Europa. Y lo adoptó como un documento básico que incluso él va a utilizar en una invasión que él va a preparar para la liberación, él personalmente, para la liberación de su patria, Venezuela. Este personaje, ya lo hemos dicho, nacido en Venezuela, Caracas, criollo. Por si acaso, recordemos también al pasar lo que significaba la palabra criollo. Ya en este momento comenzaba a ser reivindicada positivamente, pero la palabra criollo tenía una connotación subvalorativa terrible en esas condiciones sociales de la época. Había sido tomado de las comunidades negras, había pasado al español, y era lo curioso que ustedes lo recuerdan bien, seguramente, nada más que no hago más que recapitular cosas seguramente frente a ustedes. El término lo usaban en las comunidades negras con un contenido realmente curioso, que era el hecho de que se llamaba crioulo, esto era la zona del Caribe fundamentalmente, a aquel esclavo negro que había nacido en América, por oposición a aquellos que habían nacido en la patria de los dioses, en la tierra de los dioses, en la tierra de los antecesores. De modo tal que ese contenido subvalorativo que se usaba en las comunidades africanas es el que se aplicó para designar a la gente nacida, hijos de españoles, nacidos en el continente. Pero ya en esta época el criollo comienza a ser reivindicado como algo positivo. Se da vuelta, se invierte, como en otros casos históricos, la palabra, el contenido de la palabra. Ahora bien, este gran criollo, llamado Francisco de Miranda, que había tenido, como los hijos de los criollos acomodados, también una formación militar, es un hombre, voy a abreviar al máximo, es un hombre que se dio por objeto en la vida el luchar por la libertad. Por supuesto, básico, la libertad de América. Pero no solamente fue la libertad de América, él también se enroló en los ejércitos de la Revolución Francesa y logró realmente destacarse hasta el punto que su nombre está escrito en el Arco de Triunfo de la Estrella. Allí, si ustedes se ponen mirando en dirección a lo que se llama la Défense, de espaldas hacia el Louvre, hacia las Tullerías, ustedes van a ver que en la columna derecha arriba dice Francisco de Miranda. Es decir, es una de las virtudes, mejor dicho, de uno de los motivos de orgullo de nosotros los americanos, esa inscripción. Pero después yo quisiera recordar algo con el debido respeto. Quisiera recordar los cientos de nombres
de calles, plazas, escuelas, monumentos en Francia que llevan el nombre de Pablo Neruda o de Salvador Allende. Entonces es realmente primera vez nuestras oligarquías, que eran tan admiradoras de París y de Francia, jamás fueron capaces de poner medio nombre en París. En cambio, sí que lo hizo el movimiento popular a través de estos personajes. Bueno, esa es una pequeña digresión. Tenemos entonces Miranda, lo tenemos situado haciendo una campaña brillante por toda Europa, con una arrogancia, con una capacidad, una inteligencia enorme. Era de una cultura vastísima, además. Un hombre que era respetado en la corte de Catalina la Grande, en fin. Era un hombre respetado por Washington, en Estados Unidos. Y finalmente tratando de establecer en lo posible esta libertad de América con un criterio de unidad de todos los países, por favor. De todos los países. Ahora, lo interesante es que él trató en lo posible de ganar la buena voluntad, no solamente de distintas cortes, sino fundamentalmente de aquello que era el país hegemónico salido de la doble revolución. El país hegemónico en materia económica, que era Inglaterra. Fue tramitado profundamente en todo este proceso, tramitado en el más sentido de la palabra, por William Pitt. A él le presentó varios proyectos, pero uno de los que más se recuerda es que se recuerda bajo el título de América Espera. Ahora, ustedes pueden ver cómo plantea él el problema. Él sabe bien, perfectamente bien, era suficientemente inteligente para saberlo, que la ayuda que pudiera esperarse de Inglaterra para una liberación de América no iba a ser gratuita, no era filantrópica, no era de origen ideológico solamente, sino que tenía motivos prácticos, motivos inmediatos en los intereses de Inglaterra. Y por lo tanto, en los planteamientos que hace él, hace espejear frente a los ingleses esta posibilidad, que es lo que más interesa a Inglaterra en ese momento, que es precisamente la del comercio. América puede ser una plaza excelente para el comercio inglés. ¿Por qué? Por razón muy simple. La transformación que ha traído a Inglaterra la revolución industrial hace que sea imposible en ese momento que toda la producción industrial sea absorbida por la población inglesa. Por lo tanto, hay que salir de Inglaterra hacia otras partes. Para eso está toda la marina inglesa llegando a distintas partes del mundo, y puede haber interés de Inglaterra justamente en los territorios que pertenecen todavía a España. Por eso él plantea, le dice, a ninguna potencia le es esto más fácil que a Inglaterra, y bajo los principios de justicia, reciprocidad perfecta hacia España y el propio interés. La América tiene un vastísimo comercio que ofrecer con preferencia a Inglaterra. Tiene tesoros que pagar puntualmente, etcétera, etcétera. Y más adelante, esto que quiero ir rápido, esta observación interesantísima que muestra no solamente al hombre de pensamiento, sino al hombre que también es un estratega militar, como lo fue, que tiene además una visión muy clara de lo que le puede interesar a la gran potencia. Como asimismo, en la parte final, párrafo final, como asimismo la posibilidad de formar sin mayor dificultad un canal de navegación en el Istmo de Panamá que facilite el comercio de la China y del Mar del Sur con innumerables ventajas para Inglaterra. Es decir, ya no puede ser más interesante el fenómeno. Veían justamente ayer con el embajador Mariñez, el profesor Mariñez, que nos hablaba de la importancia que se le asignaba estratégicamente a los canales existentes en el Caribe. Bueno,
ya se ve la importancia que puede tener, ya en aquella época estaba claro esto, la importancia que podía tener los canales, pero sobre todo después, por favor, retengamos esto para un documento bastante importante sobre qué es lo que se persigue en el Caribe por las grandes potencias. Bueno, Miranda, voy a ligar esto a Bolívar. Miranda es un hombre que se sitúa finalmente a comienzos del siglo 1800, tiene una casa que es famosa. Afortunadamente la compraron nuestros hermanos venezolanos y la transformaron en una casa de investigadores, en fin, etcétera, en Grafton Way, en el mismo lugar donde estaba, en la casa de este hombre en el barrio de Bloomsbury, en Londres. En esa casa él hacía reuniones que llamaba los famosos simposios. Por esa casa pasaron los principales dirigentes del proceso independentista de América. La irradiación que tenía Miranda se logró comprender mucho más fácilmente cuando comienza el proceso de la independencia, que no fue el primero realmente, el primero en Venezuela, sino que el primero de habla española fue en Quito, que les costó 500 muertos por la represión justamente de las fuerzas españolas. Después fue evidentemente abril, 19 de abril de 1810, Venezuela, 25 de mayo nuestros hermanos Allende los Andes, nosotros 18 de septiembre, pero antes, por supuesto, no olvidemos 1804, la primera independencia en América fue la de Haití, pero no de habla española. Por eso hablemos de Quito y hablemos de esto en habla española. Ahora, cuando se produce el fenómeno juntista en Venezuela, en Caracas, se envía una delegación que está compuesta por personajes realmente capitales. Está Bolívar, muy joven. Está Luis López Méndez, dicho sea de paso, personaje también bastante olvidado, que sería bueno que se recordara que murió en esta zona. Es decir, ya se lo podemos conversar después. Pero en fin, es muy interesante que el tercer personaje fuera la gran figura de la cultura de América, Andrés Bello. Teníamos ahí entonces la libertad a través de las armas, del pensamiento de las armas, y la libertad también en cierne espiritual del continente. Ahora bien, esta delegación que fue enviada para obtener la simpatía de Inglaterra frente al proceso juntista de Caracas, fue una delegación que finalmente fue tan tramitada como lo había sido antes Miranda. Pero pese a las instrucciones precisas que se les habían dado, miren, no se metan todavía con Miranda porque resulta que tenemos estos problemas todavía pendientes, no es la independencia esto, sino que vamos a hacer un gobierno, igual que en Chile, mientras dura el cautiverio de nuestro bien amado Fernando VII, o sea, una situación de bastante ambigüedad en esa materia. No independencia total, movimiento juntista, ¿no?, como para lograrse esta autonomía. Ahora bien, esto significa finalmente que no hay ayuda mayor de Inglaterra, pero sí hay un contacto con Miranda que era inevitable que estos tres delegados pasaran a la órbita de esta gigantesca figura que era Miranda. De modo tal que finalmente esta delegación muy importante para estos efectos, en que ya aparece Bolívar, rápidamente regresa Bolívar a Venezuela, queda allá López Méndez y queda Bello. No se olviden, Bello quedará allí desde el 10 al 29, que es cuando lo contratamos nosotros acá en Chile, para fortuna nuestra. Y eso es esta primera incursión, si se quiere ya, oficialmente en la vida política de este joven aún, Simón Bolívar. Quisiera recordar en todo caso algo previo a esto en la vida de Bolívar.
por favor. Ustedes saben, Bolívar era un criollo joven, es decir, quedó vivo muy joven, a los 22 años. Enseguida viaja a Europa, tenía una buena formación en España, en fin, y tenía un maestro que era Simón Rodríguez. Maestro interesantísimo, un rusoniano con grandes ideas sobre la educación. Personaje que pasó por acá también, por Valparaíso, se dedicó a hacer velas, aquí, en fin, etc. Pocos se dieron cuenta en aquella época que pasaba Simón Rodríguez. Bueno. Ahora bien, hay este episodio que puede ser casi mítico, pero que finalmente tiene un contenido que es indudable, que es real. Él, acompañado de su maestro, pasa a Roma, y en Roma sube a una de las colinas, no está preciso eso, si era el Aventino, si era el Palatino, hay discusiones, se le llama el Monte Sacro, una de las 7 colinas, y de allí hace un juramento sobre, primero hace un gran, digamos, recuerdo de lo que ha pasado allí en Roma, y después hace un juramento final que dice delante de su maestro, que está tomando nota de todo lo que dice el discípulo: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Noten lo que decía antes, todo esto, el gran problema del hombre y libertad, parece que el asunto ha sido desconocido ahí, dice, y el despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el Nuevo Mundo, o sea, en nuestra América. Entonces ya tenemos esta línea que viene de Vizcardo, que pasa por Miranda, que es retomada por este joven, y que, bueno, vamos a ver que va a ser el tema central de muchos documentos, pero sobre todo de uno capital, que es, por favor, la famosa Carta de Jamaica. Bueno, recordemos un poco de qué se trata. Déjenme mirar la hora porque es demasiado lo que hay para conversar y no quiero aburrirlos en primer lugar, y tampoco quiero decir cosas demasiado superficialmente. Bien. En primer lugar, es decir, hay un momento en que, tal como pasó en Chile, perdonen que me tenga que referir a Chile, digamos, por razones obvias, para poder hacer más explícitas ciertas cosas. Es decir, ya el proceso de la reacción europea, que es muy grande a partir de la creación de la Santa Alianza, ya la desaparición de la escena de Napoleón, de la escena política, es nada más que la restauración la anulación de todo lo que habían sido los avances de la Revolución Francesa. Restaurar, la línea política era restaurar a las antiguas monarquías a partir del 15 en sus tronos. Y por lo tanto, nosotros éramos mal mirados los americanos. Y sobre todo personajes como Bolívar, que estaban teñidos de un liberalismo, etcétera, eran bêtes noires, como dicen los franceses, en este instante, para los conservadores europeos. De modo tal que, bueno, lo que se estaba produciendo acá era un coletazo de lo que estaba pasando en Europa, y nosotros recibimos precisamente la invasión enviada desde el Perú, desde el virreinato del Perú, que liquidó nuestra llamada patria vieja, pero también pasó lo mismo en Venezuela. En fin, lo cierto es que en la lucha que está llevando adelante Bolívar por la independencia de Venezuela, que cobra una violencia terrible, una especie de guerra a muerte, hay un momento en que tiene que exiliarse. Y se exilia en esta isla de Jamaica, que está, bueno, bajo soberanía inglesa, por lo tanto, se supone que puede estar más o menos a resguardo. Pero esto es relativo, es relativo esto del resguardo, porque justamente hay una anécdota que cuentan por ahí en las
biografía, que los servicios secretos de España, bueno, querían liquidarlo tranquilamente en este exilio. Por casualidad, un día él tenía una cita galante, estaba viviendo en una cabaña, en esa cabaña tenía esa cita galante en la noche, él salió, otra persona que estaba ahí ocupó su hamaca, bueno, y en lugar de que mataran a Bolívar, mataron a la persona que estaba en la hamaca. Así que se salvó nuestro libertador, digamos, por esta cita galante. O sea, no había seguridad tampoco en eso. Pero lo interesante fue que allí escribió este documento que tiene la forma de una carta que responde a los interrogantes de un señor inglés. O sea, he pensado que es un señor que se llama Henry Cullen, que es lo que se da habitualmente como referencia, en la cual se le consulta, bueno, cuál es la situación que se está viviendo en América, del proceso independentista, en primer lugar. Luego se le preguntan cuáles son las perspectivas que tiene este movimiento hacia adelante. Y en tercer lugar, bueno, ¿qué piensa él sobre estas materias? Entonces es allí donde muestra mucha claridad él para analizar lo que está pasando. Pese a que no tiene documentos en ese momento, no tiene libros, no tiene documentos, no tiene nada en que apoyarse, mayormente salvo en su genio, en el conocimiento que puede tener, digamos, del continente. Entonces hace distintas observaciones sobre esto. Voy a saltarme varias, pensaba haber tomado varias partes de la Carta de Jamaica y me voy a concentrar nada más que en esto. Y entonces, en la parte, dijéramos que es parte, si no final, pero parte que ya va concluyendo el proceso, digamos, de análisis, dice da estas opiniones. De todo lo expuesto podemos deducir estas consecuencias. Las provincias americanas se hallan lidiando por emanciparse, al fin obtendrán el suceso, algunas se constituirán de un modo regular en repúblicas federales y centrales, se fundarán monarquías casi inevitablemente en las grandes secciones, y en algunas serán tan infelices que devorarán sus elementos, ya en la actual, ya en las futuras revoluciones, que una gran monarquía no será fácil consolidar, una gran república imposible. Es una idea grandiosa. Ahora viene esto, lo central, de la médula de su pensamiento. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo, es decir, de nuestra América, de la América Latina, no es América del Norte, esto no está contenida en América del Norte. Formar el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes dividen a la América. Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación, bueno, dejémoslo hasta ahí, porque es un ejemplo, digamos. Lo interesante es que al mismo tiempo que está presente la idea, es una idea, es un optimismo muy racional. Es decir, pasemos primero por esta especie de confederación, hagamos primero un congreso, veamos hasta dónde podemos llegar. Y bueno, no resultó mayormente el congreso que él se planteaba, pero por favor quiero que queden claras algunas ideas. Primero, aquí está la base del latinoamericanismo, no del panamericanismo, que es otra cosa. Ya lo veremos. Este es el latinoamericanismo. Esto es lo que después
José Martí llamará nuestra América, es la unidad de nuestra América. En segundo lugar, está excluido de allí Estados Unidos, porque son, dice muy claramente, el mismo origen, las mismas costumbres, la misma lengua. Finalmente, los brasileños con el portugués es lengua neolatina, o sea, podemos considerarla como la misma lengua. De modo tal que he aquí el documento que habitualmente se cita como la base de este pensamiento unitario de la América Latina. Eso lo va a desarrollar él más largamente en una serie de documentos, no tenemos el tiempo de tocarlos, sino que quisiera, por favor, referirme a otra cosa que va a tratar en lo posible de ampliar un poco la situación. Bien, todo esto que está pensando en 1815, pero finalmente esto lo pensamos para nuestra América, pero nuestra América está inscrita pertenece a un continente más amplio, que desde Estados Unidos se le llama generalmente el Western Hemisphere, el hemisferio occidental. O sea, hay una tendencia a llamarlo así, a considerar que hay una cierta unidad hemisférica. Va a servir para muchas cosas más adelante esto. En virtud de esto, hay una problemática que se está viviendo, particularmente que está viviendo Estados Unidos, en ese momento, en el momento de James Monroe, del presidente en 1823, que es que hay ciertas pretensiones del imperio ruso sobre ciertas zonas de la parte occidental de Norteamérica y de Alaska particularmente. Entonces, todo esto crea problemas y Inglaterra también tiene, por su parte, tiene sus intereses en que finalmente no haya de parte de España una reconquista tan rápida, una reconquista finalmente de los países que se han estado liberando. Pero al mismo tiempo el interés que tiene en esta materia es que estos países puedan ser puedan ser lugares para absorber su producción y al mismo tiempo fuentes de materias primas. Eso es el problema central. Entonces, entre Inglaterra y Estados Unidos se produce una extraña alianza en virtud de la cual el ministro de Relaciones Exteriores, Canning, los espolea a Estados Unidos para que hagan una declaración. Y esa declaración la hace el presidente Monroe frente al Congreso. Es el séptimo mensaje presidencial dirigido al Congreso, en el cual plantea 3 ideas centrales. Ahí están. Es decir, en primer lugar, que Estados Unidos no se mete en los asuntos, no interviene en los asuntos europeos. Enseguida, que le interesa a Estados Unidos que no haya una intervención de Europa en América y finalmente aparecer casi como si fuera un protector de estas nuevas repúblicas. Bueno, ahora bien, dejémoslo hasta ahí, no hay mayor tiempo, pasemos a lo otro. Quiero tocar otro tema junto con esto. Esto me interesa que quede más o menos claro. El grado que en cierto momento había de respeto y de entusiasmo por Estados Unidos, sobre todo por el hecho de su independencia, se reflejaba, esto estamos hablando de 1811, aquí en Chile, en un documento que hizo circular Camilo Enríquez, que es, noten ustedes lo que dice finalmente, estos colonos, al hablar de la independencia, al espolear la idea de independencia, dice estos colonos, digamos, mejor esta nación grande y admirable, los Estados Unidos, existe para el ejemplo y la consolidación de todos los pueblos. No es forzoso ser esclavo, pues vive libre una gran nación. La libertad ni corrompe las costumbres ni trae las desgracias, pues estos hombres libres son felices, humanos y virtuosos. Eso es lo que se pensaba en 1810, 1811, en el momento de la independencia. Ahora, ha pasado en 1823 esta declaración de Monroe que nos quiere finalmente adopta una tutela sobre nuestra América.
como una especie de salvaguardia. Por favor, veamos cuáles son los criterios que priman acá. Hay una famosa carta de Portales. Portales no era en ese momento, no tenía nada, era nada más que un comerciante, estamos hablando de 1822-23. No era todavía en absoluto el gobernante, 10 años antes. Señor José Sea, es carta íntima a un amigo, a un, digamos, socio comercial. Por lo tanto, es muy interesante que lo diga así. Los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El presidente de la Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para estos. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros, delegados y en reconocer la independencia de América sin molestarse en nada? Vaya, un sistema curioso, mi amigo. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano, y eso sería así: hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá, tal vez no hoy, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto sin cuidarse de un envenenamiento. Interesante, ¿eh? 1823, caramba. Este hombre fue después gobernante, y bueno, eso ya es otra historia. Pero esto sí que es importante, estas dudas que ya surgen frente a esta amabilidad de proteger nuestras repúblicas por parte de los Estados Unidos. Por favor. Más aún, más legítimas las dudas cuando se conoce un documento íntimo también, que es una carta privada, absolutamente privada, que el expresidente Thomas Jefferson le escribe a Monroe, porque Monroe lo ha consultado sobre este problema de la declaración. Entonces, este hombre que tiene la experiencia de haber sido presidente, de haber sido de las figuras fundadoras de los Estados Unidos, le dice lo que piensa en esta materia. Y creo que es muy interesante esto para comprender muchas cosas del Caribe. Pero tenemos que preguntarnos una cuestión. ¿Deseamos adquirir para nuestra confederación, le dice Jefferson, ¿no?, una o más de las provincias españolas? Yo confieso honestamente que siempre he mirado a Cuba como la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de estados. El control que junto con Florida esta isla nos daría sobre el Golfo de México y los países e istmos que la rodean, así como todas esas aguas que fluyen ahí, llenaría la medida de nuestro bienestar político. Sí, me doy cuenta de que esto podría no obtenerse nunca, inclusive con nuestro consentimiento, excepto por medio de una guerra, en fin, etc. Y entonces plantea mantener la relación buena con Inglaterra como cosa fundamental, pero por favor, el Caribe ya está mirado con una perspectiva absolutamente clara. Ahora, sabemos perfectamente bien, vamos a adelantar algo de lo que viene, que dentro de los procesos ideológicos que se vivieron en la isla, que se vivieron en Cuba, 1810 pasó inadvertido, no hubo nada de lo que pasó acá, y más adelante entonces, para resumir, ruego que se me corrija si estoy equivocado, hubo tres corrientes fundamentales que quedaron dentro de estos procesos relativos a la independencia. Es decir, una forma de autonomía relativa como la que se quería lograr en 1810 entre nosotros, en fin, de parte de los más conservadores, que era un mejoramiento de la autonomía, nada más, un mejoramiento de la situación, pero dentro del sistema imperial. Enseguida
Había naturalmente los de la independencia absoluta, que no eran todos los criollos, digamos, naturalmente, como acá, y luego los otros, que eso sí que era una novedad en Cuba, es decir, una novedad en el continente, que está implícito aquí en lo que decía Jefferson. Una corriente anexionista, que pensaba que Cuba podía estar bien como un Estado asociado, dijéramos, un Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, esto es entonces el panorama, por favor, el panorama que va a encontrarse en América en esta materia. Por una parte, países independientes, que bueno, son países débiles, no se ha logrado la unidad. En 1830, con la desaparición de Bolivia, de Bolívar, esto ya es definitivo. Ese sueño que había tenido incluso Miranda, que olvidé mencionarlo al comienzo, de ya hacer un gran conglomerado que se llamaría la Gran Colombia, que abarcaría desde los territorios de América del Norte, de colonización española hasta el Cabo de Hornos, que había sido seguido en cierta forma por Bolívar, con la idea de la Gran Colombia, digamos, que reunía a Venezuela, Colombia, Ecuador y por lo tanto también Panamá, que era todavía provincia de Colombia. Ese gran sueño, entonces, después de 1830 ha disminuido en cuanto a su vigencia, sobre todo con la desaparición ha retrocedido con la desaparición de Bolívar. Ahora bien, desgraciadamente voy a tener que andar con demasiada celeridad para tratar una personalidad tan importante como Martí. Ese es el panorama en que comienza a actuar en América, en Cuba, particularmente este personaje llamado José Martí, joven pero que muy joven, al entrar en política, un poco bajo la influencia de un maestro importante que tuvo, que Rafael Mendive, es rápidamente castigado por la dominación, el gobierno español en la isla. Tiene que estar en las canteras de San Lázaro, cerca de La Habana, trabajando ya 16 años. Escribe allí un texto después de deportado a España, es decir, ya a esta edad, ya en este momento en que está ya en política, él 16, 17 años, donde escribe el texto famoso de El presidio político en Cuba. Pero hay otro texto que me interesa profundamente, que no vamos a tener tiempo de verlo, que es, antes de llegar a esto, que es un texto en que se refiere a los liberales de España en relación con la posible independencia de Cuba. Y les enrostra el hecho de que justamente no hayan luchado como para que se independizara esta república de lo que se quiere por parte de los liberales una república en España. Ese reproche es bastante interesante que hacen. Enseguida viene el momento en que, importantísimo, de las guerras, los momentos bélicos del proceso independentista, pero quisiera saltar y señalar, digamos, el momento en que, ligándolo a toda esta situación internacional capitaneada por los Estados Unidos frente a la América Latina, se va a producir como resultado de toda la gestión que trata de incorporar de alguna u otra forma a la América Latina para la política de Estados Unidos, se hace una gran conferencia en Washington. Estamos en el año 1889. Esa gran conferencia de Washington está destinada a crear un organismo permanente. Un organismo permanente, bueno. En ese instante, José Martí está haciendo periodismo. Y hace periodismo para algunos de los principales diarios de América. El más importante, uno de los más importantes es La Nación,
que pertenece a la familia de los Mitre. Él realiza frente a esa conferencia una crítica de donde parte, pudiéramos decir, la crítica del neocolonialismo. Ya la crítica del colonialismo sigue siendo colonia todavía Cuba, ya se ha hecho suficientemente, ha habido todo el proceso de guerra, y en este momento es el neocolonialismo que toca al resto de América. Entonces, en ese momento, él escribe esto en relación con esa invitación que le hacen a 17 naciones, que los hacen pasear mostrándole distintas bellezas, distintas cosas industriales de los Estados Unidos, con el fin de lograr definitivamente desplazar a Inglaterra del comercio con nuestro país. Entonces, la crítica que hace él es la siguiente, desde el comienzo, es nada más que un párrafo, porque es muy acerada la crítica en distintos artículos. El paseo que no es para decidir, sino para mostrar a los huéspedes la grandeza y la esplendidez de las ciudades y aquella parte de las industrias que se puede enseñar, a fin de que se les arraigue la convicción de que es de la conveniencia de sus pueblos comprarlo de este y no de otros, aunque lo de este sea más caro, sin ser en todo mejor, y aunque para comprar de él hayan de obligarse a no recibir ayuda ni aceptar tratos de ningún otro pueblo del mundo. O sea, se ve, digamos, la crítica al neocolonialismo con una claridad absoluta. A través de esto, que dicho sea de paso, hasta hubo un elemento de censura en cierto momento. No hay tiempo de desarrollar. Bueno, por favor. ¿Qué documento indispensable? Les ruego que queda todavía algún tiempo, afortunadamente, dentro de lo razonable. Documento fundamental, digamos, americano, así como lo es la Carta de Jamaica, que creo que ningún latinoamericano podría dejar de conocer, ¿no? Creo que es Nuestra América, de José Martí, sin duda. En la antología del pensamiento latinoamericano, obligado, así, imposible no conocerlo. Ahora bien, es un documento extenso. Él, dicho sea de paso, habitualmente se dijo, perdón, el pequeño detalle de erudición, que había sido publicado en 1891 en el Liberal de México. No, Cintio Vitier, para el centenario justamente descubrió que había habido una primera publicación en una revista de Nueva York, de Estados Unidos. O sea, hay que corregir eso, que está en todos los libros. Dice, publicado primeramente en el Liberal de México. No es así. Pero eso no tiene mayor importancia, es nada más que un detalle así de erudición. Ahora, lo interesante es que él hace aquí en Nuestra América, bueno, vamos a pasar mejor para poder comentarlo a partir de los textos que quede más claro. Es decir, en primer lugar, él plantea una gran responsabilidad a los intelectuales. Comienza planteando trincheras de ideas, etcétera, más que las trincheras de armas. Pero al mismo tiempo hace una acerada crítica a aquellos que han perdido fe en América, que no tienen orgullo de ser americanos, ni tampoco la fe suficiente para dar la batalla por la independencia y por la grandeza de nuestro continente. Entonces, lo señala con todo este tipo de metáforas. Aquí está todo el sistema, digamos, oratorio de Martí, que llamaba la atención de nuestra Gabriela Mistral, ¿no? Lo consideraba un hombre dotado del máximo de originalidad. No hay tiempo de citar el texto, pero sí lo dice la originalidad como cosa básica de Martí. Entonces señala justamente el defecto de la falta de fe en América. A los 7 mesinos los llama, solo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son hombres de 7 meses, porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás.
No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de Madrid o de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol famoso simbólico, el árbol de la libertad, digamos, ligado a la Revolución Francesa, etc. Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos que le roban el hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses o madrileños, que vayan al Prado de Faroles o vayan a Tortoni de Sorbete. Tortoni, por favor, no es el de Buenos Aires, es Tortoni el de París. No, Tortoni tocan tangos bastante importantes. Estos hijos de carpinteros que se avergüenzan de que su padre sea carpintero, estos nacidos en América que se avergüenzan porque llevan delantal indio de la madre que los crió y reniegan bribones de la madre enferma y la dejan sola en el lecho de las enfermedades. Pues ¿quién es el hombre? ¿El que se queda con la madre a curarle la enfermedad o el que la pone a trabajar donde no la vean y vive de su sustento en las piedras podridas con el gusano de corbata maldiciendo el seno que lo cargó, paseando el letrero de traidor en la espalda de la casaca de papel? Es decir, un tremendo ataque a aquellos que han perdido la fe en América. Bien, por favor. Este tema que desarrolla él, creo que es una de las cosas básicas de su pensamiento que nos ha legado a todo el resto de los americanos. El tema del respeto de la especificidad. La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden en grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Por favor, ¿por qué llanero? Por el hecho de que Bolívar se apoyó en los llaneros para todo el proceso independentista en Venezuela. A lo que es allí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien, y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolo en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo, que fecundan con su trabajo y defienden con su vida. El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser el del país, la forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Es decir, lo considero realmente sensacional como prédica en ese momento de respeto de la especificidad de nuestro continente, y en el interior de nuestro continente también de especificidades que nos diferencian. Es decir, en este momento yo creo que es capital volver a esto, en este momento que estamos viviendo, en este preciso instante en América Latina. Bien, por favor. Ahora bien, en esto tiene una responsabilidad enorme el intelectual y sobre todo en el proceso de la educación. Y en el proceso de la educación, él toca en este instante la educación superior. Lo que dice esto es decir, por favor, yo creo que tiene una actualidad absoluta en este momento todavía. Absoluta. ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. En el periódico, en la cátedra, en la academia debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. La Universidad Europea, o sea, la universidad con exceso de aprendizaje de lo europeo y muy poco o poco de lo americano, debe ceder a la universidad americana. Si primero conozcamos nosotros mismos. También lo dijo Bello exactamente igual en el famoso discurso
instalación de la Universidad de Chile, lo fundamental, digamos, el conocimiento del país. Todo debe confluir en la patria, la palabra que explicaba, con un contenido americano, no solamente chileno, lo mismo que acá, ¿no? La historia de América acá, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos, injertes en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Es decir, por favor, tengamos toda la cultura del mundo, aprendamos todo de todas partes del mundo, pero el tronco es que tenemos que eso nos debe servir para conocernos nosotros cada vez mejor. Si no, no es importante, es pedantería nada más, es falsa erudición que no sirve para nada en esta materia. Ahora, dentro de esto, que es capital, en esta prédica del conocimiento, desgraciadamente no puedo detallar más, no puedo analizar más, con más en detalle necesarios, digamos, lo que plantea en este texto. Él tiene muy claro que lo fundamental que hay que conocer en América es realmente cuál es la estructura de nuestra sociedad, de qué está hecha, de qué está compuesta, cuáles son los elementos demográficos nuestros. Por favor. Bueno, hay una caricatura cultural que hace esto. Lo fundamental es lo que él piensa relativo dentro de esto sobre componentes que son marginalizados y que todavía, desgraciadamente, por lo menos entre nosotros, no hemos resuelto bien todavía en Chile. Lo dice él en forma metafórica, a partir de esta caricatura. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco variciense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar sus hijos. Pudiéramos decir que es una lección que todavía tenemos que aprender en Chile, por lo menos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón solo y desconocido entre las olas y las fieras. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Éramos charreteras y togas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera estado en hermanar con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores la vincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella. Nos quedó el oidor y el general y el letrado y el prebendado. La juventud angélica como de los brazos de un pulpo echaba al cielo para caer con gloria estéril, la cabeza coronada de nubes. El pueblo natural con el empuje y el instinto arrollaba, ciego de triunfo, los bastones de oro. Ni el libro europeo, ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. Bueno, lecciones que todavía tienen perfecta validez, por favor. Ahora bien, dentro de esto, retomemos aquello que comenzamos a conversar a partir de Bolívar, de antes de Bolívar incluso, con la Carta de Jamaica. Es decir, lo que estaba como duda ya en la Carta de Postales. Es decir, estamos en el hemisferio, llamémosle así, para estos efectos, estamos en este continente que tiene esta parte norte y esta parte sur. Es una realidad inevitable. ¿Cómo la vamos a mirar? Él era un admirador de la gran cultura norteamericana. Era admirador de Emerson, de otras cosas, en fin. La conocía muy bien, se había vivido precisamente allá, no había problemas. Incluso tuvo claridad frente a cosas más complejas, de tipo popular.
lo que pasó en Chicago, en fin, etcétera, con el 1 de mayo, en fin, lo tenía claro Martí. Pero al mismo tiempo sabía lo que podía suceder y lo que se estaba viendo a partir del 89 ya dentro de esta política hemisférica que estaba llevando Estados Unidos adelante. Y por eso entonces él se plantea en esta forma el peligro que él ve en el vecino del norte. Pero otro peligro corre acaso nuestra América que no le viene de sí, sino de la diferencia de orígenes, métodos e intereses entre los dos factores continentales, y es la hora próxima en que se le acerque, demandando relaciones íntimas, un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Y como los pueblos viriles, que se han hecho de sí propios con la escopeta y la ley, aman y solo aman a los pueblos viriles, como la hora del desenfreno y la ambición de que acaso se libre por el predominio de lo más puro de su sangre la América del Norte, o en que pudieran lanzarla sus masas vengativas y sórdidas la tradición de conquista y el interés de un caudillo hábil, no está tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, que no dé tiempo a la prueba de altivez y continua y discreta con que se la pudiera encarar y desviarla, como su decoro de república pone a la América del Norte ante los pueblos atentos del universo un freno que no le ha de quitar la provocación pueril o la arrogancia ostentosa o la discordia parricida de nuestra América. El deber urgente de nuestra América es enseñarse cómo es una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada solo con la sangre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas y las de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. El desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América, y urge porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca pronto para que no la desdeñe. Bueno, este documento es del 91, por favor. Del 91 se planteó allí, digamos, claramente la idea de América. Nuestra América es nuestra América Latina, es nuestra América moviéndose con toda tranquilidad, digamos, como para efectivamente lograr una integración. Lo grande, quizás lo más interesante que tiene en esta materia Martí es que fue al mismo tiempo un combatiente. Ustedes saben, murió combatiendo el 95, antes de que hubiera la guerra final que determinó que España perdiera esta colonia y Puerto Rico. Pero quisiera señalar que entre los artículos, que entre los textos más famosos de Martí, hay una muy clara presencia de los grandes libertadores del pasado. Es muy bello lo que dice sobre, por ejemplo, sobre Bolívar, es bellísimo. Lo presenta como un hombre, con todas sus características, todo, pero como un hombre ya descomunal, capaz de crear, un genio. Presenta maravillosamente bien a San Martín, como el hombre capaz, digamos, pese a todas las discordias, de crear ahí en la zona de Cuyo, transformarla en algo que fue una cuna, digamos, de todo un proceso liberador de fondos que fue Chile, etcétera, Perú. Entonces hay toda esta línea que liga la independencia y liga la unidad de América, que es lo que hemos tratado en lo posible de venir reseñando así al galope, si ustedes quieren, bastante irrespetuoso, pero en fin, para tratar de decir algunas ideas centrales. Lo importante es que sí, ya es notorio a estas alturas de la vida, que lo que dicen estos grandes hombres, que lo que ha dicho Bolívar, que lo que ha dicho Martí, está absolutamente vigente. Es decir, que más que nunca en este momento los dos creían profundamente en América Latina. La creían como una posibilidad que está abierta por lo demás, es la posibilidad de que efectivamente logremos crear
una cultura que aporte desde nuestra perspectiva, desde nuestra especificidad, a la cultura mundial. Una cultura democrática en que no pretendemos con la presencia y la gravitación de una América Latina integrada, no pretendemos llevar las fronteras imperiales a otra parte, no pretendemos aplastar a nadie con nuestra América, sino que se nos deje entregar el patrimonio cultural nuestro para enriquecer una perspectiva del hombre en nuestra época. Muchas gracias y perdón.